Hola, buenos días, mis queridos amigos, hermanos, familiares, amigos que nos acompañan diariamente en el resumen del estudio de Ven, sígueme. Mis queridos amigos, hoy quiero compartir con ustedes esta experiencia que José Smith tuvo y hacernos conocer el mensaje de este día. Porque cada día aprendemos algo diferente y de verdad que nos ayuda a, a que seamos mejores. Y una de las cosas que vamos a aprender hoy es aplicar las escrituras a nosotros mismos. Es importante que entendamos que cada cosa que aprendemos en las escrituras debemos aplicarla y ayudar a que esta escritura nos bendiga nuestra vida. Bueno, ¿se acuerdan que ayer les leí acerca de que José Smith se dio cuenta y oró y pidió perdón por su condición? Él se sentía, ¿verdad?, muy abrumado con las cosas que le pasaban en su juventud. El joven José Smith siguió afirmando que había visto una visión y continuó siendo objeto de persecuciones por esto que él hablaba y afirmaba. Posteriormente, él dijo que en esa época él cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de su juventud. Una noche, cuando ya tenía 17 años y ya estando bastante abrumado, sería la palabra, porque se sentía, ya presumo yo que para los 17 años, y él ya después de haber visto esa primera visión y haber tenido esa tremenda persecución y darse cuenta de que, bueno, que como hombre común, estaba expuesto como nosotros, igual, a cualquiera de esas inmadureces y de las cosas que hay a nuestro alrededor, que vamos aprendiendo, las buenas y las malas, obviamente. Él pidió perdón esa noche y deseó saber su condición y posición ante Dios. Se le apareció un ángel llamado Moroni y le declaró que Dios tenía una obra para él, que incluía una traducción de un antiguo registro, ¿verdad?, que estaba en planchas de oro. Mientras él explicaba la función de José en esta restauración del Evangelio, Moroni citó unas profecías que estaban en la Biblia, entre ellas las profecías de Malaquías acerca del regreso de Elías el profeta. Al día siguiente, José Smith fue al sitio donde se le indicó que estaban guardadas esas planchas que el profeta Moroni le había dicho. Y allí también recibió otras instrucciones del mismo profeta. Fíjense, hermanos, ¿por qué era tan importante que José Smith suplicara y pidiera perdón? Eso me llamó mucho la atención. Eh, Estas experiencias son muy comunes. De hecho, nosotros no sé si a ustedes les ha pasado que antes de recibir una bendición, nos hayamos tenido que arrodillar y pedir perdón, y a veces lo hacemos como muy común, pero este es el procedimiento o proceso que el Señor requiere para que nosotros estemos o entendamos la posición ante el Señor. Em, Él oró y pidió perdón. ¿Cuántos de nosotros después de pecar hacemos esto? A medida que
reconocemos nuestros pecados y sentimos pesar por ellos, podemos orar al Padre Celestial y pedir ese perdón que necesitamos para poder tener esa purificación que viene después, ¿verdad? De que nosotros entregamos nuestros pecados al Señor. Interviene la expiación. Podemos orar para saber después de esto nuestra condición y posición ante Dios. En el manual de Doctrina y Convenios de Seminario, en la lección 9, explica qué significa saber la condición y posición ante Dios. Dice lo siguiente: significa saber si Dios está complacido con nosotros. Para ampliar un poquito esta explicación, el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles nos explica qué es lo que se hace. Podemos preguntar al Señor con humildad, dice él: Padre, ¿qué quieres que yo haga? A medida que vamos recibiendo el Espíritu Santo, vamos a recibir, va a pasar tres cosas. Él dice: uno, reciben las respuestas en su corazón y en su mente. Dos, percibimos los cambios que debemos realizar. Y tres, el Señor habla a nuestra mente y a nuestro corazón cómo lo podemos lograr. Si quieren saber un poquito más acerca de ese discurso que él dio en la Liaona de noviembre del 2009 en la página 41, el título del discurso se llama Arrepentíos para que yo os sane. Mis queridos hermanos, para los 17 años que José Smith tenía, no era un hombre pecador, era un hombre común y normal, y obviamente tenía las mismas tentaciones que un jovencito. Luego de haber pasado por esa purificación, el pedir perdón, el querer saber cuál era su posición ante Dios, el Señor al fin le dio a conocer su misión. No bien hecho esto, José Smith se sintió liberado de los pecados que lo perseguían o él presumía tener. Probablemente para recibir esa nueva información y el saber qué era lo que tenía que cumplir. El profeta Moroni en esa noche instruyó y preparó a José Smith. Era importante que estuviera digno para recibir esas instrucciones. Luego Moroni le instruyó y le hizo saber del Libro de Mormón, cuál sería su función, como traductor. Imagínense un joven que escasamente tenía instrucción de saber leer y escribir, y él sería un traductor, y le dijo que cuál sería su función en la iglesia. Él era el engranaje, según las escrituras, ¿verdad?, que sería entre este mundo y el mundo pasado. Y él tenía una obra maravillosa. El Señor, el Padre Celestial, tenía una obra maravillosa para José Smith. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado cuál es la obra que el Señor quiere que yo haga en este mundo? ¿O qué es lo que el Señor desea de mí? Mis queridos hermanos, a medida que nos sumerjamos en el estudio de Ven, sígueme, y en esta historia de José Smith, nos daremos cuenta que las profecías de las escrituras en la Biblia se pudieron cumplir.
Mis queridos hermanos, yo les testifico que a medida que nosotros apliquemos las escrituras a nuestra vida, que nosotros busquemos la razón por la cual estamos aquí en este mundo, nos, les aseguro que no solo estamos aquí para crecer, nacer, multiplicarnos y luego morir. Tenemos un propósito, hermanos, aquí en nuestra vida. Quiero decirles que sé sin ninguna duda que estas cosas son ciertas. Les testifico esto. Pero mañana vamos a ver cuáles son esas profecías que Malaquías e Isaías hicieron para este tiempo. Les testifico que estas cosas son verdaderas. Los espero mañana, mis queridos hermanos. Que pasen un buen día. Que hoy sea un día bendecido para todos ustedes. Hasta luego.